diseñados para tener, digamos, un trabajo muy fuerte, pesado, lo cual es bueno, pero quiero decirles rápidamente que nosotros tenemos un portafolio completo, desde equipos de entrada, portables, móviles, escáneres para libros, escáneres con conexión a red también, escáneres para hoy en día tan necesario para el home office, para trabajo remoto, ¿sí? Y en particular yo quiero destacar aquí en grupo de trabajo, que es mi amiguito el FI 800R, que es el escáner que estoy mostrando, que está diseñado, entre otras, para la vertical financiera, banca y seguros. Este es un escáner que lanzamos hace un poco más de, nos cogió como la pandemia y todo este tema, y estamos promocionando mucho porque es un escáner que tiene unas ventajas diferenciales y adicionales frente a la competencia. Uno, que está hecho para el servicio al cliente, entonces pensemos en todas las agencias, sucursales de banco, oficinas, y donde hay servicio al cliente, este escáner encaja perfectamente. En este caso, como estamos hablando de banca y finanzas, quiero transmitirle un mensaje de qué beneficios tiene el EPI 800R. Primero, es un escáner muy pequeño que hoy en día, con la necesidad de espacio o de espacio tan limitado los counter, en el proceso de servicio al cliente, casa muy bien. Segundo, es un dispositivo A4, carta, media carta, que tiene una tecnología propia de Fujitsu que se llama mecanismo de doble ruta. Ahora les voy a pasar unos videos muy cortos de segundos donde van a verlo funcionando. Tercero, tiene una fuente de alimentación manual. ¿Qué significa esto? Que este escáner tiene dos fuentes de alimentación, no requiere ni de ADFs, ni carrier sheet, ni accesorios adicionales para escanear documentos tan diversos, diferentes como un pasaporte, por ejemplo, o documentos rígidos, ¿no? Muchas veces cuando uno se acerca a una oficina de banco a solicitar un crédito de libre inversión, de vehículo, de vivienda, pues siempre le dicen, bueno, ¿usted quién es? Présteme su ID, su cédula o su documento de identificación, y si tiene algunos documentos anexos que demuestre, no sé, sus ingresos, etcétera, etcétera, pues este escáner te puede procesar toda la información. ¿Cómo? No necesitas tener ni accesorios, ni cama planas, ni ADFs para escanear documentos rígidos, lo puedes hacer por la fuente de alimentación manual. Adicionalmente, este escáner es un escáner que, siendo tan pequeño, es robusto, no es un escáner que te trabaje de manera limitada, puede hacer hasta 4.500 hojas al día, que es un volumen alto para un dispositivo de este tamaño. Tiene una ADF muy veloz de 20 páginas, ¿cierto? Para esos procesos de captura, y tiene una tecnología de apilado automático, ¿vale? Entre otras ventajas que tiene el FI 800R. ¿Dónde puede funcionar muy bien? Esta es una de las verticales que les mencioné, banca y finanzas, ¿no? En los procesos de solicitud de crédito, apertura de cuentas, préstamos hipotecarios, que en general son muy similares, pero que tal vez requieren otro tipo de información, pero es la información del usuario, de la persona que se acerca a la oficina. Dado su tamaño, sus características, puede funcionar inclusive en kioscos de autoservicio, previa integración con un programa, ¿no? De tercero. Pero son las características específicas que tiene este escáner, que es intuitivo, inclusive, perdón, yo quito esto, inclusive permite su tamaño compacto trabajar en espacios reducidos como un kiosco de autoservicio, ¿no? Documentos rígidos, cédulas, tarjetas de crédito, todo se puede procesar con la fuente de alimentación manual. Perdón, se me salió la pantalla, pido excusas, algo pasó aquí. Ya, creo que ya. Bien, pero no es solo el hardware. Digamos que todas las ventajas que tiene el escáner FI 800R como hardware están muy bien, las hablamos mucho, pero ¿qué ofrece Fujitsu como diferenciador frente a los competidores que tenemos? Y es esto, una potente suite de software. Y el software que está incluido les permite no solamente capturar imágenes, digitalizar documentos, eliminar hojas en blanco, etcétera, etcétera, sino que hay una funcionalidad muy importante que los bancos y el cliente final debe conocer. ¿Cuál es? ¿Cuántos campos de indexación puedo capturar? ¿Por qué? Cuando yo presento ante el banco un formulario como cliente, lleno una información básica, nombre, cédula, edad, género, bueno, en fin.
yo podría con este software que está incluido, el Paper String Capture de Fujitsu, capturar hasta 20 campos de metadatos. ¿Por qué lo digo así? Porque muchos fabricantes te ofrecen un campo y te piden comprar licencias adicionales para poder tener captura de más metadatos. Por eso es un elemento diferenciador porque este software está incluido. Adicionalmente puedes hacer todo el proceso de OCR zonal, lectura de códigos de barra, que es tan importante, procesos de digitalización asistida y pues, lo tradicional que es la separación de documentos, eliminación de páginas en blanco. Al final esto es demasiado importante para el cliente final. ¿Por qué? Porque cuando tú le hablas a un director de infraestructura, a un gerente de TI, que con el software de Fujitsu y la tecnología de Fujitsu, las imágenes que hoy en día tal vez sube en sus distintas agencias a través de un dispositivo multifuncional como una impresora o un multifuncional, pues son muy bonitas, pero van a tener un peso muy alto, una compresión baja y va a pagar más espacio en la nube o va a necesitar más espacios en disco en su servidor local. ¿Eso qué significa? Dinero. No solo eso, número uno. Número dos, consulta. El software del Paper String Capture comprobado es el software, porque lo hemos puesto a competir, que más alta compresión genera en las imágenes. ¿Qué quiere decir esto? Que las imágenes, a pesar de tener una resolución, bien sea en blanco y negro, color o escala de grises a 200 o a 300 dpi, que es el estándar, pues tienen un peso menor frente al resto. Y hablo del competidor más grande que tenemos nosotros a nivel global. De manera que es importante tener en cuenta esto, el software incluido, que es el Paper String Capture, pero eso no es todo. También vienen los drivers Twain o Isis, tan necesarios para conectarse con soluciones como con gestores documentales como OnBase, por ejemplo, ¿sí? Entonces, los escáneres Fujitsu ya vienen con estos drivers en la categoría de corporativo, Twain o Isis para hablarse directamente con un OnBase, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, digamos que esa parte ya está solucionada. Adicionalmente, te puede hacer recorte, enderezamiento, rotación, todo el mejoramiento de la imagen como tal, que es tan importante cuando yo ya tengo un flujo de trabajo en cualquier gestor documental o requiero visualizar documentos con una calidad de consulta, como decía Pablo. Bueno, voy a revisar en un año este contrato y resulta que hace un año el contrato no quedó bien digitalizado con una calidad muy mala, pues voy a ver una imagen muy mala en un año que no me va a poder dejar tomar decisiones. Entonces, mírense, fíjense lo importante que es esto hoy en día. Adicionalmente, yo quiero mostrarles unos videos muy breves, muy sencillos, más explicativos que pueden demostrar mejor lo que yo estoy diciendo en este momento. No sé si el audio se está escuchando, pero les voy a hacer la descripción. Este es el modelo FI 800R. Vamos a escanear dos tipos de documentos por la fuente de alimentación manual. A su izquierda vamos a tener el software Paper String Capture que les estoy mencionando. Este es el visor en tiempo real. Vamos a escanear un documento rígido, se dan cuenta que es una tecnología de tiro y retiro, y vamos a escanear un formato. Y a la izquierda van a ver el procesamiento de las imágenes. Aquí está a color, a 300 dpi, ¿sí? Y se hace una integración de los documentos dentro del Paper String Capture. Video corto y explicativo. Siguiente video. Perdón. Aquí tenemos el FI 800R. Vamos a integrar distintos tipos de formatos donde está uno, documentos rígidos, cédulas, tarjetas de crédito, carnets, Paper String Capture, software incluido, procesando las imágenes, ¿sí? Este escáner inclusive, imagínense ustedes para un tema de touchless o escanear sin contacto. Yo no requiero tocar el escáner cuando lo escaneo por la fuente manual, porque él me regresa el documento en el sitio donde yo lo pongo. Entonces no va a tener contacto con el escáner, en pocas palabras. Acá lo que quiero mostrarles es cómo se integran documentos de distintos formatos a un mismo archivo. Y aquí lo ven. También tiene tecnología del lado frontal, o sea que él detecta cuál es la parte frontal de un documento de identificación. Perdón. Siguiente video, discúlpeme. Son videos muy cortos, pero muy explicativos y muy sencillos. FI 800R, Paper String Capture. Creo que ya lo pasé. Sí. Sí. Integración de documentos de distintos formatos.
en el proceso de captura. Y había uno muy importante, se los voy a mostrar, que es la digitalización de pasaportes. Perdón, creo que se me pasó la imagen acá. Vamos a ver si es este. Creo que sí. Aquí vamos a escanear un documento tan diferente como un pasaporte. Un pasaporte que tiene un grosor importante dependiendo de la cantidad de hojas, ¿cierto? No es fácil que un escáner te escanee un pasaporte de manera tan sencilla como lo hace aquí con esta tecnología. Pues bien, el software Paper String Capture te puede hacer extracción de toda la metadata que tienes en el escáner. Entonces imagínense que yo pueda tomar la nacionalidad, fecha de nacimiento, fecha de vencimiento, etcétera, etcétera. Hace la lectura del código MRZ. Esto es lo que yo quería mostrarles a ustedes. ¿Y por qué el escáner FI 800R? Porque está diseñado para trabajo en counters, para la vertical financiera y banca. O sea que si ustedes están pensando hoy en día en sus oficinas con esta nueva realidad y nueva apertura que ya todos estamos de alguna manera estando presencial, pues esta va a ser una excelente alternativa. Tenemos la posibilidad a través de Nexo de tener demostración de estos escáneres en oficinas para que ustedes los prueben, instalen el software, lo puedan integrar y puedan ver todas las ventajas que tiene este tipo de tecnología. ¿Vale? Es lo que yo quería contarles hoy en estos 10 minutos. Quiero agradecerles mucho el espacio y le doy el paso ahora a mi amigo Francisco para que continúe con el tema. Muchas gracias. Gracias, Jimmy. Bueno, como estamos viendo ahora, la transformación digital tiene varias aristas, que esto ya lo sabemos, seguro, pero vemos la parte de la captura. Nos entran muchos documentos, tengo que digitalizar toda esa documentación. Tenemos Onbase como gestor documental que nos va a resolver todas las reglas de negocio, vencimientos, alertas, procesos con excepciones, sin excepciones. Pero hay una parte importante que nosotros decimos que es la última milla y que en definitiva es lo que después hacemos negocios, que es firmar contratos o firmar documentos, y para eso también teníamos preparado ahora algunas aplicaciones, ¿sí? Lo que queremos lograr con nuestra tecnología es un PDF que sea y obtenga plena validez jurídica, ¿sí? No es la idea solamente estamparle un grafo o una firma visual. Lo que estamos logrando acá es la posibilidad de mantener el documento, si no lo escaneamos con los escáneres de Jimmy, nació digital, mantenerlo en digital para no generar más papel, para optimizar los procesos y darle dinamismo al flujo y al tiempo de los negocios. Entonces lo que vamos a lograr es firmar un documento que va a incorporar un certificado digital y va a obtener biometría de los firmantes, ¿sí? Entonces esto para los procesos de negocios en bancos, por ejemplo, yo aquí tengo un video de uno de nuestros clientes, sería algo de este estilo. Tendríamos a nuestro cliente que se acerca a la sucursal, que podría estar escaneando algunos documentos adicionales, y cuando tiene que firmar ese contrato, simplemente desde el ejecutivo va a lanzar, en vez de hacer archivo e imprimir, activar una tableta. En esta tableta la persona podrá firmar y se completó el proceso. No solamente, como decíamos antes, estamos capturando un grafo y obteniendo un documento que no va a poder ser alterado, sino que ese mismo proceso que estamos viendo acá resulta en algo de este estilo. Una biometría. Una biometría, no sé si la han visto en los documentos, pero la firma manuscrita tiene rasgos de aceleración, de velocidad, de presión, de vuelo del lápiz, de inclinación. Son datos importantes a la hora de vincular un documento con un firmante. Y toda esta información, lo que hace nuestra tecnología es vincular esa firma con ese documento y vamos a lograr que justamente eliminar el papel en los procesos. Y lo que hacemos aquí, puntualmente, es darle a la herramienta, por ejemplo, de Onbase, que como vimos antes, está gestionando un proceso de negocios, está gestionando un contrato, como decía Pablo, seguramente está tomando cláusulas, si el usuario está casado, si está soltero, si tiene más de 35, si es menor, va gestionando un contrato de manera dinámica, genera un PDF
y ese PDF lo tenemos que firmar. Y ahí nosotros nos integramos de manera transparente para OnBase, es decir, si tu ejecutivo está trabajando con OnBase, va a poder desde la plataforma lanzar un proceso de firma, ya sea para activar una tableta o para enviarle el documento al cliente para que lo firme utilizando su propio dispositivo. La capacidad que le podemos ofrecer también es darle al ejecutivo información adicional. Le podemos dar un panel, ¿sí? Una visualización, no solamente del documento que está siendo firmado, sino que si el cliente ya es cliente y está haciendo una extensión de un crédito, está pidiendo un cotitular, está haciendo algún otro proceso, por ejemplo, ya tenemos información que la recuperamos desde OnBase, por ejemplo, como puede ser su imagen, su foto, su grafo, y entonces todo esto lo podemos tener en un solo lugar, facilitándole el trabajo al ejecutivo comercial, para que pueda ¿qué? Validar la identidad de esa persona. Aquí la tenemos, por ejemplo, a Susana, este documento lo tiene que firmar Susana, y por ejemplo está incluyendo como cotitular a su marido Andrés, por lo tanto nos vamos para Andrés y tenemos la imagen y la firma de Andrés y de Sonia, que en este caso, en este proceso inventado, digamos, de estas tres personas, Sonia termina siendo la ejecutiva, si es que, además de que firme Susana, que firme Andrés, podemos querer que firme Sonia el contrato, como ejecutiva adicional en este proceso, en este ciclo de firmas. ¿Qué más se puede hacer? Además, que si el día de sabemos que va a firmar Susana y va a firmar Andrés este documento, pero solamente se presenta Susana, bueno, hacemos que firme Susana y podríamos posponer la firma para más adelante. Podemos dejar el documento almacenado como una versión 1 del documento en OnBase, y cuando se acerca Andrés a la sucursal otro día o en otro momento, simplemente se lanza la firma, obviamente ya con la firma de Susana incorporada. Bien, entonces veamos esto más sencilla. El ejecutivo podría hacerle clic sobre la persona que va a firmar. Bien, ahí me está buscando la tableta. Tengo que conectar la tableta. La vamos a hacer desde aquí. Un momento. Ese mismo documento es el mismo proceso. Lanzamos la firma manuscrita. ¿Sí? Se activa la tableta y podría firmar sobre el documento, dejando también la posibilidad de elegir con qué certificado quiero que ese documento se firme. ¿Sí? En este caso tenemos bancos que utilizan el certificado de Datalia, o también podríamos estar utilizando el certificado, en algunos casos, que el banco quiere que sea su certificado con el que queda el documento firmado. ¿Sí? Para eso tengo distintos ejemplos PDF en el que el documento podría quedar firmado con un certificado de Datalia, podría quedar firmado con el certificado de la empresa, ¿sí? O mismo podría estar, ahí que no puedo, se me traba la pantalla y no puedo abrir el tercer PDF, puedo verlo con, es que no puedo hacer clic sobre la pantalla, disculpen. A ver acá. Ahí estamos. Lo que puedo ver es firmar el documento con un certificado o firmarlo con otro certificado. Es decir, toda esta información sobre el documento va a quedar plasmada, guardando para cada interacción con el documento como si fuese una cebolla, agregándole capas de seguridad al documento. ¿Bien? Entonces esto es, como vimos de vuelta en esta situación, ¿no? Una situación presencial, una situación en la que la persona se acerca a la sucursal, puede escanear los documentos, ya el gestor documental que el ejecutivo está interactuando está agarrando información, la imagen, el grafo, si ya tiene una cuenta abierta, si no, toda esa inteligencia la tiene OnBase, y en el momento de firmar se activa la tableta
para capturar la firma biométrica. Y esto es una solución que en definitiva es amplia para todo tipo de edades, ¿no? A veces nos pasa, nosotros trabajamos con un banco en Argentina que nos decía, mirá, nuestro segmento de clientes es gente mayor, nosotros trabajamos con mucha jubilación, no necesitamos tecnología compleja. Entonces esto, fíjense que es simplemente reemplazar ese papel por una tableta. Lo que nosotros decimos como lema es que vas a estar firmando los documentos como si fuesen papel, ¿no? Entonces tampoco a nivel cultural o a nivel proceso no hacemos un choque, ¿no? El aprendizaje o la usabilidad es exactamente la misma. ¿Bien? Bien, ahí hay una consulta que a veces para saber si tienen alguna de estas soluciones implementadas, si la han visto también, o tanto como usuarios, ¿no? También si la han visto en distintos procesos. Mientras tanto voy cerrando aquí, voy contando otras posibilidades, algo que es interesante de esta solución, que también va asociado a las legislaciones de los bancos centrales, ¿no? que rigen, ¿no? a todos los bancos, a las empresas de seguro, las superintendencias, ¿bien? Es que los contratos generalmente tienen información sensible. Entonces esta información sensible se pide que se mantenga dentro de la infraestructura del banco, que esto no salga. ¿Bien? Y esto es una solución que puede ser instalada in-house. Entonces esto es un gran diferencial, una gran capacidad, es una solución que se puede desplegar en servidores internos, una solución, y todo el documento, toda la solución, todo queda dentro del ecosistema del banco o de la empresa de seguros, que esto es un gran punto a favor para de vuelta en algunos países donde la legislación requiere esta necesidad. Bien, para algunos, y esto para ir cerrando un poquito las distintas matices que puede tener un proceso de firma, porque no solamente se puede dar una interacción presencial, sino en estos procesos en el que yo quiero hacer un onboarding digital, ¿sí? Ya sea en el que el cliente está navegando en nuestra página, en nuestro home banking, porque ya es cliente, o un cliente nuevo en el que yo quiero completar ese proceso de firma para que esa persona firme el documento, o ya sea una campaña de telemarketing en el que yo estoy contactándome con distintos prospectos para ofrecerle una tarjeta de crédito, ofrecerle un seguro, y yo quiero mantener esa conversación, ese vínculo que estoy teniendo, se dice esa compra en caliente, no cortar el teléfono y decirle te mando el documento en papel por correo, sino mientras yo estoy en teléfono poder concretar y cerrar esa venta, ¿no? Entonces esto lo podemos hacer, por ejemplo, con distintas soluciones. Este es el video que había mostrado antes Pablo, en el que el envío al usuario se le hace por correo electrónico, ¿sí? Pero veamos algo adicional, con este ejemplo de qué pasa si yo estoy hablando por teléfono. Ya tengo una conversación con el cliente, ya tengo además información de que el cliente me está diciendo soy Francisco, este es mi número de documento, sí quiero contratar. Entonces lo que podemos hacer es, en vez de enviarle el correo electrónico, le enviamos directamente un SMS que le va a dar acceso a visualizar el documento. Y va a poder visualizar el documento y va a poder firmarlo directamente desde su dispositivo sin la necesidad de descargarse ni instalarse ninguna aplicación. Es decir, lo que vamos a lograr es no ponerle ningún requisito al firmante. El firmante simplemente accede a Internet y firma el documento. Bien, esas son alternativas. ¿Sí? Para procesos más complejos podemos tener la necesidad, por ejemplo, que nos pasa mucho, empresas que trabajan, los bancos, las empresas de seguros que trabajan con proveedores, y esos proveedores siempre firma el mismo gerente. Entonces el mismo gerente, en este caso, nos dice, mira, yo quiero usar mi certificado de firma digital, mi certificado, por ejemplo, a nombre de Francisco, a nombre de Pablo, a nombre de Jimmy, quieren utilizar su propio certificado para firmar el documento. Por lo tanto, resolvemos e integramos esto de la misma manera. Le podemos enviar un correo a nuestro proveedor, a nuestro gerente que tiene que firmar ese documento, y en el proceso, en el mismo flujo web, lo que se hace es que utilice su propio certificado
para firmar el documento. Entonces se le pide que ponga su token, le pide que se ponga el PIN, y el documento queda firmado. En este caso, en vez de quedar firmado con el certificado de la solución de Natalia, va a quedar firmado, ¿sí? Ahí lo vamos a abrir, va a quedar firmado con el certificado de esta persona. En este caso, el ejemplo, el certificado tiene mi nombre, ¿bien? Y no el de firmar online. Otras alternativas más complejas dentro de este flujo, en este flujo web, puedo querer que la persona reciba ese correo electrónico o ese SMS, pero que previo paso a visualizar el documento, le hagamos una pregunta de que solamente sepa el firmante, ¿no? Entonces estamos haciendo un paso más para autenticarlo. Por ejemplo, ¿cuáles son los últimos 4 dígitos de su tarjeta de crédito? ¿Cuál es su PIN con el que interactúa con el banco, ¿no? Entonces acá podemos resolver en un proceso de remoto ir ganando capas de autoría, de saber quién firma ese documento. ¿Bien? Entonces, lo que hemos visto hasta aquí es, en definitiva, 2 grandes grupos de soluciones. Soluciones que, de vuelta, están integradas en un ecosistema de la transformación digital. Tenemos un punto de entrada con escáneres de alta producción para digitalizar documentos. Tenemos la regla de negocios y esos documentos conviviendo en legajos que nos van a dar reportes, información, alertas, flujos de aprobación, pero cuando tenemos que interactuar con nuestro cliente, ya sea para firmar un contrato en la sucursal, en movilidad, ¿sí? Ser un ejecutivo que salga con su tableta, con OnBase, a capturar un cliente en algún puesto en la calle, pueda también corroborar y firmar ese documento, digamos, de manera presencial, capturando la firma biométrica. O, ¿por qué no?, resolver ese proceso de firma para esos procesos de firma remota. Esos onboarding digitales, esos onboarding dentro de un home banking o de esas campañas de marketing, ¿no?, de telemarketing que podrían ser. Y acá resolvemos el círculo completo. ¿Por qué? Porque ese documento firmado no queda aislado, no queda en la computadora de un ejecutivo, no queda en la computadora del vendedor, no queda para después ser digitalizado, sino que ya permanece dentro del mundo digital y se indexa y se almacena con la inteligencia de vuelta desde de OnBase. Bien. Y ahí, Pablo, te cedo de vuelta el paso. No sé si vos ves por ahí algunas consultas o preguntas. Sí, no sé, Ronnie, si Sí, ahí hay una última encuesta. Más sí, que nada largamos para... de nuevo la pregunta número 2 porque estaba configurado con poquito tiempo para que saliera, así que les pedimos a todos que si pueden por favor responder nuevamente y ahora ya le hacemos una última pregunta para no sacarles mucho Vale. tiempo. Así que, Ronnie, si tenés alguna consulta, sí, tengo antes de la encuesta. algunas consultas por aquí. Dale. Tengo una consulta para Jimmy. Nos preguntan si hay posibilidades de hacer demos de los equipos Fujitsu que se presentaron. Bueno, gracias. Esa es una excelente pregunta. Al final creo que cerramos un poco confirmando eso. Es posible hacer demostraciones con nuestros equipos a través de Nexo IT. Simplemente es que se contacten, nos cuenten qué necesitan y estamos dispuestos a ayudarlos. Claro que sí, con muchísimo gusto. Bien, perfecto. Hay una consulta que ya Francisco la estuvo respondiendo, que nos consultaban sobre dice así, casi todas las soluciones de firma digital que se han visto son on cloud, lo que implica que el envío de documentos confidenciales fuera de la escritura del banco. ¿Contempla Natalia la posibilidad de proyectos in-house, es decir, que la instalación esté bajo la infraestructura y control del banco? Perfecto. Bueno, le di en la tecla, entonces, porque sí, justamente una de las diferenciales y lo que hacemos hincapié nosotros es poder permitir, ¿no?, para ese tipo de soluciones o requisitos locales, poder implementar y desplegar una solución que sea on-premise. Bien, hay otra preguntita por acá para vos, Francisco. Dice, ¿cómo se garantiza que la firma no se puede replicar en otros documentos? Muy bien. Cada firma
que cada vez que se solicita una firma, ¿sí? La firma capturada está vinculado, ¿sí?, al documento. O sea, cuando nosotros firmamos un documento hay algo que se llama un hash, es un algoritmo, un alfanumérico, una cadena alfanumérica que es única para ese documento, y la firma que se realiza se vincula a ese alfanumérico y queda incorporada dentro del documento PDF. Nosotros, por ejemplo, tenemos clientes que nos piden tener una base de datos de firmas, ¿bien? Entonces, para que cuando un nuevo cliente firma un documento se pueda contrastar la biometría y ayudar al ejecutivo como un paso adicional. Ahora, esos clientes no es que tienen almacenada un dato biométrico del cliente, tienen almacenado un PDF firmado por ese cliente, es decir, cada firma que se realiza está protegida y embebida dentro de un documento PDF. Hay un comentario, Ronnie, que quedó ahí al pasar, es, nosotros cuando se manda a firmar, bien, se manda a firmar un contrato, en el caso del contrato, y puede ser que tenga mucha documentación que se escaneó, que llegó por mail, y se puede poner toda esa documentación en un único PDF, y eso se hace una única firma, y quedó firmado el documento, ¿bien? Eso también es importante porque no es que tenga que firmar por cada documento o por cada anexo, sino cuando uno firma dice, estos son los firmantes, está la documentación, este es el balance, está la información, estos son los planos, por ejemplo. Todo eso puede estar en un único PDF y cuando se firma el contrato, se está firmando todo ese contenido, ¿bien? Que es lo que genera lo que comentas, es el hash. Entonces, eso también optimiza mucho el tema de la firma, porque uno no tiene que mandar N firmas para un contrato o para un documento, sino que queda todo eso de que hay que firmar cada hojita y poner una media firma. Ya todo eso queda, toda la información y toda la firma y el contenido queda todo encriptado. Esa es un poco la solución. Bien, hay otra pregunta más para Francisco. Dice, ¿se contempla la posibilidad de hacer un piloto de firma digital? ¿Pueden facilitar licencias de evaluación? Sí, por supuesto, podemos evaluar ya sea para lo que es firma presencial o firma remota, podemos evaluar lo que es un piloto. Así pueden probar de primera mano la solución y las características. Sí, hoy tenemos capaz que más de presencial, debemos tener como 10 activos y también nosotros les entregamos una, digamos una tablet. En principio eso es una Wacom, pero porque también tiene el tema de presión y eso, y hoy hay como 2 o 3 bancos que están evaluando y probando la solución de Datalia con una tableta Wacom. Bien, nos queda una última pregunta. Dice, ¿qué certificaciones estándares se tienen? Bien, ahí no sé si la pregunta es para Jimmy, para No, Pablo. perdón, disculpa, para Francisco. De estándares de firma, bueno, hay certificaciones relacionadas a la entidad europea, el EIDAS, ¿sí? que nos rige como proveedores de servicios de confianza. Después tenemos certificaciones ISO, en el que cómo se incorpora ese dato biométrico dentro de un documento PDF. Tenemos también lo que corresponde a auditorías externas, ¿sí? Desde peritos calígrafos que evalúan la robustez de las evidencias capturadas y cómo eso les ayuda a ellos dar garantías de identidad, lo mismo que harían en papel, pero en el mundo electrónico. Tenemos un estudio de abogados Cuatro Casas que también evalúa la solución y da argumentos jurídicos para la validez de esa información capturada y digamos, todo lo que son los protocolos para incorporar sellos de tiempo, para validar la validez del certificado. Son todos protocolos que, bueno, que también te exige la ley, ¿no? Acá yo sé que hay varios países, nosotros trabajamos en varios países y las legislaciones generalmente con esos protocolos también siguen un único estándar, ¿no? Y ese es un poco el ecosistema nuestro de certificaciones. Sí. Igual, de todas formas, hoy ya hay casos de éxito en Argentina, casos de éxito en Uruguay, casos de éxitos
Bueno, México, México, Colombia, Panamá, por Guatemala, eso por Colombia. eso hay muchos casos que ya como que están trabajando, ¿no? Pero sí, sin duda, eso es parte de lo que es siempre pasa y ahí capaz que lo vemos por cada país, vemos qué es lo que se quiere ver y cuáles son, sobre todo, qué documentos, en qué momento, porque a veces no es la limitación de firma electrónica, sino a veces hay alguna otra limitación, pero del negocio, ¿bien? Entonces, que eso, o del negocio, o jurídico, que no es tanto el tema de la firma que sea válida, ¿bien? Pero sí lo estamos viendo con Paraguay, ahora estamos incluso atrás de que en Paraguay se definan algunas cosas que se están definiendo en semana, que nos va a permitir también, en el caso de algunas financieras y eso que estamos viendo, que ya avanzamos, poder cerrar, digamos, que empiecen a utilizarlo. Ya hoy están utilizando demos, están trabajando, pero no está cerrado. Ese es un caso bien específico que estamos viendo en Paraguay. Bueno, Bueno, anduvimos por ahora bien no, con el tiempo. no tengo más preguntas, estamos ahí sobre la hora. Así que, Bueno. Pablo, te dejo para que finalice. No, agradecer mucho el tiempo de todos y bueno, quedamos en contacto. Nosotros esto normalmente lo hacemos, es probable que hagamos un webinar el próximo mes. Ahí quedó bastante gente inscripta que no participó y incluso hubieron personas que se tuvieron que ir en el medio. Pero, pero bueno, quedamos a las órdenes para seguir avanzando. Les vamos a estar enviando la grabación y bueno, y las dudas. Como comentaba Jimmy, para el tema de hardware tenemos equipos para hacer demos, para validarlos, para probar, así que coordinamos y les mostramos. Podemos hacer pruebas de concepto. OnBase también está, Nexo IT también tiene su área de servicio, entonces a veces hay un tema de equilibrio ahí. Nosotros podemos mostrarles funcionando algunos equipos grandes, bien, de 6800, equipos que son más robustos. Tal vez podemos mostrarles cómo funcionan, la velocidad, el rendimiento, bien, y algunos más pequeños los podemos llevar para instalarlos y probarlos en bancos, en la empresa, en donde corresponde. Bien, muchas gracias y bueno, seguimos en contacto. Que estén muy bien. Vale, muchas gracias a todos. Una buena tarde. Un abrazo. Hasta luego, muchas gracias.